Hay un cambio de ley sobre la mesa en España que ha hecho saltar todas las alarmas en ciertos sectores jurídicos. Se trata del proyecto de ley de integridad pública y, según uno de sus críticos más feroces, el notario José Manuel Benítez, podría desmantelar por completo el sistema de seguridad jurídica tal y como lo conocemos. Vamos a desgranar su análisis, que es, desde luego, muy contundente. La pregunta que plantea el autor es directa y es demoledora. ¿Esta ley busca de verdad la integridad, como dice su nombre, o es más bien una puerta abierta a todo lo contrario? Esa es la tensión central que vamos a explorar, siguiendo su razonamiento paso a paso. Bien, esta es la hoja de ruta que seguiremos. Empezamos con el conflicto de base, luego analizamos la pugna entre notarios y registradores, después vemos las garantías del sistema que tenemos ahora, los peligros que entraña la propuesta, lo comparamos un poco con Europa y ya cerramos con el tema de la integridad. Venga, vamos al lío. Todo este conflicto nace de un proyecto de ley que quiere cambiar de arriba abajo cómo se validan operaciones mercantiles, que son clave, como por ejemplo vender las participaciones de una empresa. Y claro, esto ha provocado un choque frontal entre dos profesiones jurídicas con muchísima historia. Y en el centro de todo este drama, según nos cuenta el autor, tenemos a dos figuras principales: los notarios, por un lado, y los registradores de la propiedad y mercantiles, por otro. Para pillar bien su crítica, es clave entender cómo ve él la estructura y el funcionamiento de cada uno de estos colectivos. El autor pinta un contraste muy claro entre los dos. Por un lado, describe al notariado como una red descentralizada, donde la gente es libre de elegir a qué profesional ir, lo que fomenta la competencia, y por otro, presenta al Colegio de Registradores como un órgano centralizado, sin competencia alguna, porque a cada uno le toca el registrador de su zona, sin poder elegir. Y aquí viene un dato que en su argumentación es demoledor. El autor sostiene que, en proporción, el órgano corporativo de los registradores maneja una financiación 7 veces mayor que la del notariado. 7 veces. Él se pregunta, y lo hace abiertamente, de dónde sale y sobre todo a dónde da a parar esa financiación, que tacha de desmesurada. Esta cita de José Manuel Benítez, el autor del texto, encapsula perfectamente la tensión del conflicto. Con estas palabras lo que hace es acusar al cuerpo de registradores como colectivo de intentar quedarse con competencias que históricamente no les pertenecen, una crítica que, como veremos, está en el fondo de todo su análisis. Venga, pasemos ahora a ver cómo defiende el autor el sistema que tenemos ahora mismo. Para él, todo el proceso que gira en torno a la figura del notario ofrece una serie de garantías que, en su opinión, el nuevo sistema se cargaría de un plumazo. Desde su punto de vista, el notario no es un simple burócrata. Da asesoramiento legal, es imparcial, verifica la identidad y la capacidad de quienes firman, certifica cómo se ha pagado para evitar chanchullos y, además, cumple al momento con las obligaciones de informar a Hacienda y prevenir el blanqueo. Pero el punto clave de su defensa es este: el negocio jurídico nace y es totalmente válido en el momento en que se firma la escritura pública. La inscripción que se hace después en el registro, desde esta perspectiva, es solo una capa extra de protección, voluntaria, sobre todo para que terceros se enteren, pero no es lo que crea el derecho en sí. Y con esto llegamos al corazón de su crítica. La nueva ley propone un cambio fundamental que, según el autor, está cargado de peligros. Un modelo totalmente nuevo donde la realidad jurídica ya no la crea el acuerdo entre las partes, sino la inscripción que hace un registrador. El quid de la cuestión es este: con la nueva ley, un negocio, como puede ser la venta de participaciones de una empresa, no existiría legalmente hasta que un registrador lo inscriba. Es decir, la inscripción pasaría de ser una confirmación a ser el acto que crea el derecho. El autor llega a decir, con ironía, que habría que cambiarlo del gran arquitecto del universo por el gran registrador del universo. Para que nos hagamos una idea del caos que él predice, el autor describe un proceso que considera absurdo. A ver, algo tan simple como declarar que una sociedad pasa a ser unipersonal, con el nuevo sistema se convertiría, según él, en esta odisea. Firmas un documento privado, esperas a que lo inscriban, vas al notario, vuelves al registro, esperas otra vez y finalmente de nuevo al notario. Lo describe como un freno, insufrible para la economía real. Las consecuencias que Benítez pronostica son gravísimas. Sostiene que se perdería el asesoramiento imparcial, lo que obligaría a la gente a contratar abogados y convertiría la seguridad jurídica en un lujo para ricos. Predice un colapso de los juzgados mercantiles por el aumento de pleitos. Se perdería la base de datos de titularidad real de los notarios, que se actualiza al instante. Y lo que es más grave, considera que supeditar el derecho de propiedad a una autorización administrativa es intolerable y va contra la Constitución. Esta es, sin duda, la frase más potente de todo su análisis. En su opinión, al quitar los controles notariales inmediatos, el nuevo sistema sería el paraíso de la opacidad. Cree que todo lo oscuro, lo corrupto y lo sucio del mundo de los negocios estaría, literalmente, de enhorabuena.
Bueno, y ahora la argumentación se va al plano internacional. El autor defiende que esta propuesta no solo es mala para nosotros, sino que además nos aleja del estándar de los sistemas jurídicos de nuestro entorno en Europa. Su análisis dice que en el resto de Europa el concepto de registro mercantil es muy diferente. En el Reino Unido, por ejemplo, el propio registro reconoce que no puede garantizar que sus datos sean ciertos. En Francia o en Alemania, su función se basa en el trabajo previo y a fondo que ha hecho el notario. Así que el modelo propuesto para España, donde el registrador crea el negocio, sería, en su opinión, una auténtica rareza en el continente. Y para rematar el argumento, pone un ejemplo que él considera una advertencia muy clara: Polonia. Asegura que allí se adoptó un sistema muy parecido al que se propone ahora, cambiando la escritura notarial por el registro. El resultado, según su relato, que el crimen organizado se infiltró en el sistema, lo que les obligó a dar marcha atrás y volver al modelo con notarios. Y llegamos a la recta final. Aquí el autor resume su tesis sobre quiénes serían los verdaderos ganadores y perdedores si esta ley sale adelante. Es el momento de poner en la balanza los costes y los beneficios de este cambio tan radical. La conclusión económica del autor es meridianamente clara. Por un lado, la gente de a pie asumiría más costes en abogados y pleitos. Por otro, calcula que los aproximadamente 140 registradores mercantiles que hay en España podrían ver cómo sus ingresos aumentan en cerca de 3.000 millones de euros. Y aquí está la gran paradoja que denuncia el autor. Considera que esta ley destruiría la propia base de la confianza en el registro. ¿Y eso por qué? Pues porque hasta ahora la seguridad que te da un registro se basa en que detrás hay un trabajo previo de verificación notarial. Sin esa base, dice, el registro se convierte en un sistema que publica datos poco fiables y eso socava su propia razón de ser. Y terminamos este análisis con la pregunta que el propio autor deja en el aire. Una pregunta que resuena con fuerza después de todos sus argumentos. Si el sistema que se propone, en su opinión, debilita la seguridad jurídica, sube los costes para la ciudadanía y abre la puerta a la opacidad, la pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente destruir el sistema actual?